Mi nombre es Trevor. Tengo 25 años, y nunca pensé que mi propio padre intentaría robarme mi sueldo. Después de años de verlo favorecer a mi hermano menor, Kyle, finalmente conseguí un gran trabajo de ingeniero de software con un salario del que estaba orgulloso. Entonces llegó la reunión familiar donde papá reveló su gran plan para mi dinero. La mirada en sus ojos cuando me negué todavía me persigue a veces. Antes de entrar en detalles sobre cómo mi propio padre intentó quitarme el dinero que tanto me costó ganar, deja un comentario haciéndome saber desde dónde estás viendo esto. Dale al me gusta y suscríbete, porque, créeme, el momento en que finalmente me enfrenté a mi padre después de años de ser el hijo olvidado es algo que no te quieres perder. Crecí en un barrio de clase media en Phoenix, Arizona, donde el calor del verano solo se igualaba al ardiente resentimiento que sentía al ver a mi padre prodigarle afecto a mi hermano menor mientras apenas reconocía mi existencia. Nuestra casa era modesta pero cómoda, una casa de un piso con 3 dormitorios y un pequeño patio trasero donde papá pasaba horas enseñando a Kyle a lanzar un balón de fútbol americano. Nunca me invitaron a esas sesiones de entrenamiento improvisadas. Desde que tengo memoria, estaba claro que mi padre, Gerald, había elegido a su hijo favorito. Kyle es 3 años menor que yo, actualmente tiene 22 años, y siempre ha sido el niño de oro que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestro padre. El contraste en cómo nos trataban era tan obvio que incluso nuestros vecinos y maestros lo notaron, aunque rara vez me dijeron algo directamente al respecto. Todo cambió drásticamente cuando mi madre falleció. Yo tenía 16 años en ese momento, y Kyle tenía 13. Mamá había estado luchando contra el cáncer durante casi 2 años, y aunque sabíamos que el pronóstico no era bueno, su muerte aún golpeó a nuestra familia como un huracán. Ella había sido mi amortiguador, la única persona que se aseguraba de que recibiera algo de amor y apoyo parental. Con su partida, la dinámica cambió aún más a favor de Kyle. Durante el funeral, recuerdo estar de pie estoicamente al lado de mi padre mientras él consolaba a Kyle, con su brazo envuelto protectoramente alrededor de los hombros de mi hermano mientras yo estaba solo, invisible en mi dolor. Ese momento cristalizó lo que siempre había sabido pero había tratado de negar, a los ojos de mi padre, siempre sería secundario. Las diferencias materiales en nuestro trato se volvieron imposibles de ignorar después de la muerte de mamá. Cuando Kyle cumplió 16 años, papá le compró un Ford Mustang nuevo, completo con rines personalizados y un sistema de sonido premium. Cuando yo había cumplido 16 años solo 3 años antes, no recibí nada. Ahorré durante 2 años, trabajando en una tienda de comestibles local para comprar un Honda Civic de 15 años que se averiaba casi todos los meses. Mientras Kyle recibía el último iPhone cada año, ropa de diseñador y costosos sistemas de juegos, yo aprendí a comprar mis propias necesidades. A los 17 años, trabajaba 30 horas a la semana en la tienda de comestibles mientras mantenía un promedio de calificaciones de 3,9. Me había dado cuenta desde temprano de que la educación sería mi boleto hacia la independencia. Durante la escuela secundaria, solicité todas las becas que pude encontrar, quedándome despierto hasta tarde después del trabajo para completar las solicitudes mientras Kyle jugaba videojuegos en la sala con nuestro padre animándolo. El contraste no podría haber sido más marcado. Efectivamente, me estaba criando a mí mismo mientras Kyle seguía siendo mimado y consentido. Logré obtener una beca parcial para la Universidad Estatal de Arizona, pero solo cubrió alrededor del 60% de mi matrícula. Para compensar la diferencia y pagar mis gastos de manutención, trabajé en 2 trabajos de medio tiempo durante toda la universidad. Acomodaba estantes en un supermercado local de 5 de la madrugada. A 9 de la mañana, asistía a clases hasta las 3 de la tarde, luego trabajaba como barista hasta la hora de cierre a las 10 de la noche. Los fines de semana los pasaba ya sea tomando turnos adicionales o estudiando en la biblioteca porque nuestra casa solía ser demasiado ruidosa con las visitas de los amigos de Kyle. Mientras tanto, Kyle apenas se graduó de la escuela secundaria con un promedio de calificaciones de 2,1. A pesar de esto, papá pagó para que asistiera a una universidad privada con una matrícula casi 3 veces mayor de lo que costaba a su. Kyle abandonó los estudios después de un semestre, alegando que la escuela no era una buena opción. Papá lo consoló, diciendo que solo necesitaba encontrar su camino, y rápidamente pagó para que asistiera a otra universidad. Este patrón se repitió 3 veces más durante los siguientes años, y Kyle abandonó los estudios cada vez por razones cada vez más triviales.
Gracias a la pura determinación e innumerables noches sin dormir, me gradué con un título en Ciencias de la Computación, llegando a la lista del decano a pesar de mi agotador horario de trabajo. Mi padre y Kyle asistieron a mi graduación, aunque llegaron tarde y se fueron temprano porque Kyle tenía una fiesta a la que quería asistir. Después de la graduación, tuve la suerte de recibir una oferta de trabajo de una prestigiosa empresa de tecnología en Phoenix. El salario inicial de $75,000 por año se sintió como una fortuna. Después de años de vivir con lo justo, encontré un apartamento pequeño pero decente a unos 20 minutos de la oficina y finalmente sentí que estaba construyendo mi propia vida. Durante todo este tiempo, Kyle había pasado por 5 carreras diferentes en 4 escuelas diferentes, sin completar nunca más de un semestre en cada una. Ahora, a los 22 años, se había mudado de nuevo a casa con papá, supuestamente para resolver las cosas. En realidad, pasaba la mayor parte de los días jugando videojuegos y la mayoría de las noches de fiesta con amigos, todo a expensas de papá. Papá nunca sugirió que Kyle consiguiera un trabajo o contribuyera a los gastos del hogar. En cambio, le dio una tarjeta de crédito y una asignación mensual que luego supe que era de casi $2,000, todo mientras Kyle no contribuía con nada al hogar o a su propio futuro. A pesar de la obvia injusticia de nuestras situaciones, todavía traté de mantener una relación con mi familia. Los visitaba para las cenas de los domingos cuando me invitaban, traía regalos modestos para cumpleaños y días festivos, y trataba de entablar conversaciones sobre sus vidas. Estos esfuerzos rara vez eran correspondidos, pero seguí intentándolo, aferrándome a la esperanza de que algún día me vieran como un miembro igualitario de la familia en lugar de un extraño mirando desde afuera. No sabía que mi éxito financiero pronto se convertiría en el catalizador de una de las confrontaciones más difíciles de mi vida. Después de 2 años de dar todo a mi trabajo, el arduo trabajo finalmente dio sus frutos. Había estado dedicando entre 60 y 70 horas semanales, asumiendo los proyectos que nadie más quería y aprendiendo constantemente nuevos lenguajes y marcos de programación en mi propio tiempo. Mi dedicación llamó la atención de la alta gerencia, y fui llamado a una reunión con mi directora, Sara, un viernes por la tarde. Trevor, tu desempeño ha sido excepcional, dijo Sara, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Nos gustaría ofrecerte un ascenso a ingeniero de software senior a partir del próximo mes. Cuando abrí la carpeta y vi el nuevo salario, casi me caigo de la silla. Me estaban subiendo de $75,000 a $95,000 anuales, más un paquete de beneficios mejorado y opciones sobre acciones. Después de años de dificultades financieras, de contar cada centavo y preocuparme por los gastos inesperados, esto se sintió como ganar la lotería. Pasé todo el fin de semana en un estado de incredulidad, repasando los números una y otra vez. Después de los impuestos, esto significaría $1,000 adicionales en mi bolsillo cada mes. Finalmente podría construir un fondo de emergencia adecuado, comenzar a ahorrar seriamente para la jubilación, tal vez incluso pensar en comprar una casa en unos años en lugar de alquilar. Llegó la cena del domingo en casa de mi padre, y a pesar de nuestra complicada relación, estaba emocionado de compartir mis buenas noticias. Una parte de mí, una parte que nunca pude silenciar por completo, a pesar de años de decepción, todavía anhelaba la aprobación de mi padre. Quería que estuviera orgulloso de lo que había logrado a través de mi propio arduo trabajo y determinación. Llegué a la familiar casa de un piso con un estilo rancho con una botella de vino que costaba más de lo que normalmente gastaría, un pequeño regalo de celebración. El destartalado Jeep de Kyle estaba en la entrada, el que papá le había comprado después de que chocó el Mustang. Respiré hondo y toqué la puerta. Todavía tenía una llave, pero nunca me sentí cómodo usándola. Papá abrió la puerta, luciendo como siempre con su camisa de cuadros y jeans desgastados. Llegas tarde, dijo a modo de saludo, aunque en realidad llegué 5 minutos antes según mi reloj. Lo siento, respondí automáticamente, una respuesta refleja arraigada desde la infancia. Traje vino. Le entregué la botella. La miró brevemente antes de dejarla sobre la mesa de la entrada sin comentario alguno. Kyle está en la sala de estar. La cena está casi lista. Encontré a Kyle tirado en el sofá, con un mando en la mano, jugando la última edición de Call of Duty en un sistema de juegos nuevo que reconocí como lanzado apenas unas semanas antes. Apenas levantó la vista cuando entré. Hola, dije, tomando asiento en el sillón adyacente. ¿Qué pasa?, respondió,
con los ojos aún fijos en la pantalla donde estaba disparando con entusiasmo a enemigos digitales. La cena era el asado de olla habitual de papá con papas y zanahorias, la misma comida que hacía para casi todas las cenas familiares. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, decidí que era hora de compartir mis noticias. Entonces, recibí buenas noticias el viernes, comencé, tratando de mantener mi voz casual a pesar de mi entusiasmo. Me ascendieron en el trabajo. Kyle hizo una pausa con su tenedor a medio camino de su boca. La expresión de papá cambió casi imperceptiblemente, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Eso es genial, dijo papá después de un momento, su tono no coincidía con sus palabras. ¿Más responsabilidades? Sí, respondí, animado por la pregunta. Dirigiré mi propio equipo en un nuevo proyecto. También viene con un aumento bastante significativo. ¿Qué tan significativo?, preguntó papá, y algo en su tono me hizo dudar. No era la curiosidad orgullosa de un padre, era algo más calculador. Me están subiendo a 95000, respondí instantáneamente, lamentando la especificidad. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Kyle dejó su tenedor con un estrépito. ¿En serio? Eso es como que, 8000 al mes. Antes de los impuestos, aclaré. Pero sí, es un gran aumento. Papá estaba asintiendo lentamente, y lo noté mirar a Kyle con una expresión que no pude descifrar del todo. Debes estar muy complacido, dijo en un tono que de alguna manera hizo que mi éxito sonara como un inconveniente. La conversación rápidamente cambió al último interés de Kyle, algún esquema de criptomonedas que estaba convencido de que lo haría rico si papá simplemente invirtiera unos pocos miles para que comenzara. La discusión sobre mi ascenso terminó casi antes de que comenzara. Durante el resto de la cena, noté que papá y Kyle intercambiaban miradas y tenían conversaciones susurradas cuando pensaban que no estaba prestando atención. Una sensación de inquietud comenzó a acumularse en mi estómago, pero la descarté como paranoia. Mientras me preparaba para irme, papá me sorprendió al decir, deberíamos tener una reunión familiar el próximo fin de semana para discutir algunos asuntos financieros. ¿Qué tipo de asuntos financieros?, pregunté, instantáneamente cauteloso. Solo asuntos familiares, respondió vagamente. Domingo a las 4. No llegues tarde. Al día siguiente en el trabajo, mencioné la extraña interacción en la cena a mi compañero de trabajo y amigo, Marcus. Estábamos tomando café en la sala de descanso cuando conté la extraña reacción a mis noticias. Ten cuidado, hombre, advirtió Marcus, revolviendo su café con más concentración de la que requería la tarea. He visto que esto sucede antes. Los miembros de la familia de repente se interesan mucho cuando tu cuenta bancaria crece. No es así, defendí automáticamente, aunque una parte de mí se preguntaba si era exactamente así. Son mi familia. Marcus me dirigió una mirada escéptica. Solo cuídate. Familia o no, el dinero cambia la forma en que la gente te ve. ¿Créeme en esto? Me reí de su preocupación, pero sus palabras se quedaron conmigo durante toda la semana. Seguramente mi propio padre y mi hermano no intentarían aprovecharse de mí. A pesar de nuestra difícil relación, todavía éramos familia, y la familia no se hace eso entre sí. Qué equivocado estaba. Llegó el siguiente domingo, y me encontré conduciendo a la casa de mi padre con un nudo de aprensión en el estómago. La vaga mención de una discusión financiera me había estado molestando toda la semana, pero me había convencido de que probablemente se trataba de algo inocuo, como que papá quería consejos sobre su planificación de jubilación, o tal vez incluso Kyle finalmente mostrando interés en conseguir un trabajo. Llegué precisamente a las 4, decidido a no darle a mi padre ninguna razón para criticarme. La puerta estaba abierta, así que me dejé entrar. En el comedor, gritó papá cuando me escuchó entrar. Caminé por el pasillo familiar, notando las fotos familiares en la pared que presentaban predominantemente a Kyle a lo largo de los años, con solo un puñado que me incluían a mí. Cuando entré al comedor, me detuve en seco ante la vista que tenía ante mí. Papá y Kyle estaban sentados uno al lado del otro en la mesa. Extendidas frente a ellos había varias hojas de cálculo impresas, una calculadora y lo que parecía ser un contrato improvisado. Claramente habían estado allí durante algún tiempo, preparándose para lo que fuera esta reunión. Siéntate, Trevor, dijo papá,
señalando la silla frente a ellos. Su tono era de negocios, nada parecido a un padre saludando a su hijo. Me senté con cautela, mirando entre ellos. Kyle tenía una extraña sonrisa en su rostro que inmediatamente me puso nervioso. Hemos estado haciendo algunos cálculos, comenzó papá sin preámbulos, deslizando una de las hojas de cálculo hacia mí. Ahora que tienes este nuevo puesto y un mayor ingreso, necesitamos discutir tus obligaciones familiares. Miré el papel frente a mí y sentí que mi sangre se helaba. Era un desglose detallado de mi nuevo salario con porcentajes asignados a diferentes categorías. En la parte superior, en negrita, estaba escrito, Plan de contribución de Trevor. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque la sensación de hundimiento en mi estómago me decía que ya lo sabía. Papá se aclaró la garganta. Como el miembro exitoso de esta familia, es hora de que ayudes a mantener a tu padre y a tu hermano. Hemos elaborado un acuerdo justo. Señaló la hoja de cálculo. El 80% de tu salario se destinará a mantener a Kyle mientras continúa, encontrando su camino. El 20% restante vendrá a mí para cubrir los años que pasé criándote y para ayudar con los gastos del hogar. Lo miré fijamente, esperando el remate. Cuando no llegó ninguno, miré a Kyle, quien estaba sintiendo como si esto tuviera perfecto sentido. Esto es una broma, ¿verdad?, finalmente logré decir. Esto no es una broma, dijo papá con firmeza. La familia cuida de la familia. Kyle necesita tiempo para encontrarse a sí mismo sin la presión de un empleo mundano que frene su potencial. Y yo no me estoy haciendo más joven. Merezco disfrutar de mis últimos años. Kyle se inclinó hacia adelante. Sí, hermano. Siempre fuiste el inteligente. De todos modos, no es como si este dinero significara mucho para ti. Eres como, súper frugal. Me quedé sin palabras mientras continuaban delineando sus planes para mi dinero. Kyle ya había compilado una lista de cosas que necesitaba, un auto nuevo, un viaje a Europa para reencontrarse a sí mismo, una computadora de alta gama para una vaga idea de negocios que tenía. Papá habló sobre renovaciones en el hogar y posiblemente una propiedad vacacional en Florida. Espera, finalmente interrumpí. ¿En serio me están pidiendo que les dé el 100% de mi salario? ¿Con qué se supone que debo vivir exactamente? Papá agitó su mano con desprecio. Puedes seguir viviendo en tu apartamento. Calculamos que puedes conseguir algún trabajo adicional los fines de semana si necesitas dinero para gastos. La audacia era impresionante. Miré más de cerca sus cálculos y vi que incluso habían tenido en cuenta mi tasa de impuestos esperada para asegurarse de que estaban obteniendo los porcentajes completos de mi ingreso neto, no solo mi salario bruto. Esto es una locura, dije, apartando el papel. Trabajé duro para este ascenso. Este dinero es mío. Después de todo lo que he hecho por ti. La voz de papá adquirió el tono herido que había escuchado tantas veces antes. Te puse un techo sobre tu cabeza, comida en tu boca. Te crié después de que tu madre muriera. Hiciste lo mínimo indispensable, respondí, sintiendo años de resentimiento burbujeando en la superficie. Me he estado cuidando a mí mismo desde que tenía 16 años. ¿Ves lo ingrato que es?, le dijo papá a Kyle, quien asintió con exageración. Después de todo lo que hemos hecho. Todo lo que has hecho, repetí con incredulidad. ¿Qué has hecho exactamente por mí, papá? Le compraste a Kyle un auto nuevo para su cumpleaños número 16. Yo no recibí nada. Pagaste por su universidad, varias universidades, mientras yo trabajaba en 2 trabajos para pagarme mis estudios. Le das una asignación incluso ahora a los 22 años, mientras que nunca me has dado un solo dólar de apoyo desde que mamá murió. Kyle puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo con la historia del pobre Trevor. Algunos de nosotros simplemente necesitamos más apoyo. ¿De acuerdo? No todos pueden ser un robot como tú. Me volví hacia él. El apoyo es una cosa. Lo que están pidiendo no es apoyo. Es parasitario. Papá golpeó la mesa con la mano. Ya basta. Esto no está a debate. Firmarás este acuerdo hoy. Empujó el contrato improvisado hacia mí.
Es muy simple, 80% para Kyle, 20% para mí, comenzando con tu próximo cheque de pago. Tomé el contrato, lo escaneé brevemente y luego hice algo que me sorprendió incluso a mí. Me reí. Comenzó como una pequeña risita, pero rápidamente se convirtió en una risa total que contenía años de frustración e incredulidad reprimidas. Tanto papá como Kyle me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿De verdad pusieron esto por escrito?, dije cuando finalmente pude hablar. ¿De verdad crearon un documento exigiendo que les dé todo mi dinero? ¿Tienen idea de lo ridículo que es esto? El rostro de papá se estaba poniendo rojo. No hay nada ridículo en las obligaciones familiares. Esto no es una obligación familiar, respondí, mi voz de repente tranquila mientras la claridad me invadía. Esto es explotación, y no firmaré nada. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo mientras la realidad de mi negativa se hundía. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. ¿Qué quieres decir con que no lo firmarás?, exigió papá, su voz se elevaba. El comportamiento tranquilo y de negocios que había mantenido se estaba resquebrajando, revelando la ira que había debajo. Esto no es una solicitud, Trevor. Esto es lo que vas a hacer. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura a pesar de lo absurdo de la situación. Quiero decir exactamente lo que dije. No les daré mi dinero a ninguno de los dos. Ni el 80%. Ni el 20%. Ni siquiera el 1%. Kyle se burló, recostándose en su silla con los brazos cruzados. ¿Y qué? Ahora que tienes un trabajo elegante y un poco de dinero, ¿eres demasiado bueno para tu familia? El típico Trevor, siempre pensando que eres mejor que todos los demás. Esto no tiene nada que ver con pensar que soy mejor que nadie, respondí con voz uniforme. Se trata de respeto y justicia básicos. Trabajé increíblemente duro para este ascenso y este salario. Me pagué la universidad mientras trabajaba en varios trabajos. ¿Me lo gané? Los ojos de papá se entrecerraron. ¿Y quién crees que te dio la base para ese éxito? ¿Quién te puso un techo sobre la cabeza? ¿Quién te llevó a la escuela todos los días? ¿Quién pagó tu comida, tu ropa, tus citas médicas? Casi me reí de nuevo de la historia revisionista. ¿Hablas en serio en este momento? Hiciste lo mínimo legal absoluto requerido como padre. E incluso eso se detuvo cuando tenía 16 años. Después de que mamá murió, te desconectaste como mi padre. Yo mismo me llevaba a la escuela, compraba mi propia ropa en tiendas de segunda mano y trabajaba para cada cosa que tenía. Eso no es cierto, espetó papá, aunque el parpadeo momentáneo en sus ojos me dijo que sabía que tenía razón. Hice sacrificios que no conoces. ¿Qué sacrificios, papá? Por favor, ilumíname. ¿Fue un sacrificio comprarle a Kyle un nuevo Mustang mientras yo tomaba el autobús? ¿Fue un sacrificio pagar sus 4 intentos en la universidad mientras yo trabajaba 30 horas a la semana para pagar la mía? ¿O tal vez fue un sacrificio darle una asignación más grande de lo que algunas personas ganan en un mes mientras yo comía fideos ramen para la cena 3 noches a la semana porque era todo lo que podía pagar? Kyle intervino, su rostro enrojecido por la indignación. No es mi culpa que necesitara más apoyo. No todos son un robot que puede trabajar y estudiar sin parar como tú. Algunos de nosotros en realidad estamos tratando de disfrutar de la vida y encontrar nuestra pasión. Encontrar tu pasión no requiere un auto nuevo y dinero ilimitado, contraataqué. Y ciertamente no te da derecho a mi salario. ¿Alguna vez has tenido un trabajo, Kyle? Incluso uno a tiempo parcial. Tuve esa cosa en la oficina del amigo de papá ese verano, murmuró. ¿Te refieres a donde llegabas tarde todos los días, pasabas la mayor parte del tiempo en tu teléfono y renunciaste después de 3 semanas porque era demasiado estresante? Recordé el puesto de asistente administrativo que papá le había conseguido hace 2 años. Eso apenas cuenta. Papá golpeó la mesa con la mano de nuevo. Basta del pasado. Estamos hablando del presente, de tu responsabilidad con esta familia en el futuro. Mi responsabilidad, repetí la palabra, saboreando la amarga en mi boca. ¿Qué pasa con tu responsabilidad como padre de tratar a tus hijos por igual?
¿Qué pasa con la responsabilidad de Kyle de mantenerse a sí mismo como adulto? No entiendes lo difíciles que han sido las cosas para Kyle, insistió papá. Ha tenido dificultades para encontrar una dirección porque nunca le diste ninguna, exclamé, dándome cuenta completamente por primera vez. Nunca esperaste nada de él, nunca lo obligaste a enfrentar las consecuencias, nunca lo empujaste a valerse por sí mismo. Le fallaste tanto como me fallaste a mí, solo que de una manera completamente diferente. Kyle se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el piso de madera. No sabes nada sobre mi vida o mis luchas. Solo porque lo tuviste tan fácil con tu gran cerebro y tus calificaciones perfectas. Lo miré con incredulidad. ¿Fácil? ¿Crees que mi vida fue fácil? Quedé esencialmente huérfano a los 16 años. Papá estaba físicamente presente, pero emocionalmente desconectado para mí. Me crié a mí mismo mientras lo veía prodigarte con todo lo que necesitaba desesperadamente, pero nunca obtuve atención, apoyo, amor. No hubo nada fácil en eso. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti, se burló Kyle. Pobre Trevor, tan descuidado, tan incomprendido. Mientras tanto, tenía toda esta presión para estar a la altura de tu ejemplo perfecto. ¿Presión? Me reí sin humor. ¿Qué presión? Has fracasado en todo lo que has intentado, y papá todavía piensa que caminas sobre el agua. ¿De dónde venía exactamente esta presión? Papá también se puso de pie ahora, su rostro contorsionado por la ira. No permitiré que le hables a tu hermano de esa manera en mi casa. Kyle es sensible. Necesita apoyo y aliento, no críticas. ¿Y qué necesitaba yo, papá? Pregunté en voz baja. ¿Qué necesitaba cuando mamá murió y me quedé solo para resolver todo? ¿Qué necesitaba cuando trabajaba en varios trabajos de adolescentes solo para pagar las necesidades básicas? ¿Qué necesitaba cuando me gradué de la universidad con honores y apenas te molestaste en aparecer? La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de años de dolor tácito colgando en el aire entre nosotros. Papá finalmente rompió el silencio, su voz fría y resuelta. Esta conversación no va a ninguna parte. El hecho es que como familia, necesitamos tu apoyo financiero. Soy tu padre, y te digo que esto es lo que vas a hacer ¿O qué? Desafié, levantándome también para que los tres estuviéramos de pie alrededor de la mesa. «O no eres hijo mío», dijo, las palabras cortando el aire como un cuchillo. Es así de simple. O ayudas a tu familia, o estás fuera para siempre. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí mientras procesaba su ultimátum. En ese momento, todo se volvió cristalino. ¿Esa es tu elección?, pregunté. O les doy a ti y a Kyle todo mi dinero, o ya no soy tu hijo. Papá asintió con firmeza. Es así de simple. Entonces supongo que no soy tu hijo, respondí, sorprendido por lo firme que era mi voz, porque me voy y no les daré ni un centavo a ninguno de los dos. Paguen sus propias cuentas. Es así de simple. La expresión en su rostro fue una que nunca olvidaré, pura sorpresa, seguida casi de inmediato por rabia. Estaba claro que nunca se había imaginado que me negaría. En su mente, yo todavía era el niño complaciente, desesperado por su aprobación, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarme un pedazo de su atención. Pequeño ingrato, espetó papá, su rostro poniéndose de un tono rojo alarmante. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué, exactamente, has hecho por mí?, pregunté de nuevo, recogiendo mis llaves y mi billetera de la mesa. Nombra una cosa que hayas hecho por mí en los últimos 9 años que no fuera el mínimo requisito legal de un padre. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no surgieron ejemplos específicos. Eso es lo que pensé, dije, dando la vuelta para irme. Kyle se interpuso frente a mí, bloqueando mi camino hacia la puerta. No puedes simplemente alejarte de la familia así. ¿Qué clase de persona te convierte eso? Lo miré directamente a los ojos. Me convierte en alguien que finalmente se valora lo suficiente como para alejarse de personas que solo lo ven como un recurso para ser explotado. Tal vez algún día lo entiendas. Cuando lo esquivé, papá encontró su voz de nuevo. Si sales por esa puerta, ni se te ocurra volver. Estás muerto para mí. ¿Escuchas? Muerto.
Me detuve en la puerta, me volví por última vez y dije las palabras que se habían estado acumulando dentro de mí durante años. He estado muerto para ti desde que mamá murió. La única diferencia ahora es que finalmente lo estoy aceptando. Con eso, salí, el sonido de los gritos enfurecidos de mi padre siguiéndome por el camino de entrada. Cuando me subí a mi auto, vi a Kyle mirando desde la ventana, su expresión era una mezcla de ira y algo que podría haber sido miedo. Por primera vez, tendría que enfrentar la realidad de que su red de seguridad se había ido. Mientras me alejaba de la casa donde crecí, sentí una compleja mezcla de emociones, dolor por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve, ira por los años de trato injusto, pero también, sorprendentemente, alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente libre de la carga de buscar una aprobación que nunca recibiría. No sabía que las consecuencias de esta confrontación apenas comenzaban. El viaje de regreso a mi apartamento fue borroso. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y tuve que recordarme que respirara. El peso total de lo que acababa de suceder aún no se había asimilado. Había sido efectivamente desheredado por mi padre, y me había alejado de la única familia que me quedaba. Cuando finalmente llegué a casa, me senté en mi auto estacionado durante casi 20 minutos tratando de procesar todo. Una parte de mí estaba esperando que me golpeara el arrepentimiento, que la aplastante comprensión de que había cometido un terrible error, pero nunca llegó. En cambio, sentí una extraña sensación de paz bajo la agitación de las emociones. Finalmente me había defendido después de años de aceptar migajas de atención y afecto. Me había negado a ser explotado por las mismas personas que deberían haberme apoyado incondicionalmente. Dolía, sí, pero también se sentía bien de una manera que aún no podía articular completamente. La calma no duró mucho. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono ya estaba explotando con mensajes de texto y llamadas. La primera ola vino de mi padre y Kyle. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, papá. Buena manera de abandonar a tu familia cuando más te necesitamos. Egoísta como siempre, Kyle. No creas que puedes volver arrastrándote cuando te des cuenta de lo equivocado que estás, papá. Espero que disfrutes estando solo para siempre porque eso es lo que elegiste, Kyle. Silencié mi teléfono e intenté distraerme con la televisión, pero mi mente seguía reproduciendo la confrontación en bucle, el derecho en sus voces, la absoluta certeza de que tenían derecho a mis ganancias, el shock cuando me negué. Todo era tan surrealista. Alrededor de las 10 de esa noche, comenzó la segunda ola. Familiares lejanos con los que apenas hablaba comenzaron a llamar y enviar mensajes. Tu padre está devastado. ¿Cómo pudiste hacerle esto, tío Robert? La familia ayuda a la familia. Pensé que te habían criado mejor que esto, tía Linda. Kyle solo está pasando por una fase. Necesita apoyo ahora mismo, prima Melissa. Rápidamente quedó claro que mi padre no había perdido el tiempo en girar la historia para hacerse la víctima. Según la versión que circulaba entre la familia, yo me había negado egoístamente a ayudar a mi hermano en apuros y a mi padre anciano a pesar de ganar cientos de miles de dólares. El hecho de que hubieran exigido el 100% de mi salario fue convenientemente omitido. Para el lunes por la mañana, estaba exhausto y emocionalmente agotado. Llamé para informar que estaba enfermo en el trabajo por primera vez desde que había comenzado allí, incapaz de enfrentar la perspectiva de fingir que todo era normal mientras mi vida personal implosionaba. El bombardeo continuó durante toda la semana. Papá pasó de mensajes de texto enojados a mensajes de voz llenos de viajes de culpa y manipulación emocional. Sacrifiqué todo por ustedes después de que su madre murió. ¿Todo? Y así es como me lo pagan. Nunca pensé que mi propio hijo le daría la espalda a la familia. Tu madre estaría muy decepcionada de ti. Esa última frase me golpeó particularmente duro. Mamá se había ido durante 9 años, pero papá sabía exactamente cómo usar su memoria como arma en mi contra. Por un breve momento, me encontré cuestionando si estaba equivocado. ¿Habría querido mamá que apoyara a Kyle y a papá independientemente de lo injustamente que me hubieran tratado? La duda duró solo hasta que recordé cómo era realmente mamá cuando estaba viva. Ella siempre me había animado a defenderme, a conocer mi valía y a no dejar que nadie se aprovechara de mi naturaleza bondadosa, ni siquiera la familia.
Ella se habría enfurecido por el comportamiento de papá, no por el mío. Para el miércoles, las cosas tomaron un giro aún más feo. Recibí un mensaje de texto de Kyle que había estado en mi edificio de apartamentos mientras yo estaba en el trabajo. Solo comprobando si tu auto todavía estaba allí o si te habías fugado como el cobarde que eres, escribió. La idea de que me había estado observando en mi edificio me envió un escalofrío por la espalda. Esa noche, recibí una llamada de mi arrendador. Alguien había informado de una alteración en mi apartamento, alegando haber escuchado gritos y cosas rompiéndose. Cuando el arrendador revisó, por supuesto, todo estaba bien ya que yo había estado en el trabajo todo el día. No se necesitó mucho para averiguar quién había hecho el informe falso. El jueves por la noche, recibí un mensaje de voz particularmente inquietante de papá. He estado hablando con un amigo abogado. ¿Sabías que en algunos estados, se puede exigir legalmente a los hijos que mantengan a sus padres? Piensa en eso antes de seguir ignorando mis llamadas. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de derecho familiar y programé una consulta. La abogada, una mujer compasiva llamada Denise, escuchó mi historia con creciente preocupación. A lo que se refiere tu padre son las leyes de responsabilidad filial, explicó. Existen en algunos estados, pero normalmente solo se aplican en circunstancias muy específicas, generalmente involucrando a padres que son indigentes e incapaces de mantenerse a sí mismos. Por lo que me has dicho, tu padre está empleado y es financieramente estable, solo quiere más. No estás legalmente obligado a mantenerlo a él ni a tu hermano adulto. Me aconsejó que documentara toda comunicación y que considerara una carta de cese y desistimiento si el acoso continuaba. Y solo para estar seguro, agregó, recomendaría cambiar tu número de teléfono y ser cauteloso sobre con quién compartes tu nueva información de contacto. Ese fin de semana, tomé algunas decisiones difíciles pero necesarias. Cambié mi número de teléfono, aumenté la seguridad en todas mis cuentas de redes sociales y envié un breve correo electrónico a mi padre. Papá, no voy a discutir más sobre esto. Mi decisión es definitiva. No los apoyaré financieramente a ti ni a Kyle. Estoy cambiando mi número de teléfono y no responderé a mensajes de ninguno de los dos en el futuro previsible. Necesito espacio para procesar todo lo que ha sucedido. Si y cuando esté listo para tener una relación nuevamente, será en mis términos, con límites claros y respeto mutuo. Copié a Kyle en el correo electrónico, luego bloqueé ambas direcciones de correo electrónico. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. Los mensajes de familiares lejanos continuaron por un tiempo, pero respondí a cada uno con un simple, esto es entre mi padre, mi hermano y yo. Agradezco su preocupación, pero no voy a discutirlo más. Finalmente, la inundación se redujo a un goteo. Por primera vez en mi vida, había cortado el contacto con las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente, pero que solo me habían visto como un recurso para ser explotado. El dolor era real y profundo, pero también lo era el alivio. Finalmente era libre de vivir mi vida en mis propios términos sin el peso constante de buscar una aprobación que nunca recibiría. La parte más difícil no fueron los mensajes enojados ni el drama familiar. Fue enfrentar la realidad de que la familia que siempre había querido, el padre que estaría orgulloso de mí, el hermano que sería mi amigo, nunca habían existido realmente. Había estado persiguiendo fantasmas, esperando que de alguna manera, si solo me esforzaba lo suficiente, tenía suficiente éxito, daba suficiente, finalmente me verían y me amarían por quien era. Dejar ir esa ilusión fue doloroso, pero también fue el primer paso hacia la curación. 2 semanas después de la confrontación, estaba sentado en una pequeña cafetería con mi compañero de trabajo Marcus, finalmente compartiendo la historia completa de lo que había sucedido con mi familia. Había regresado al trabajo el día después de cambiar mi número de teléfono, dedicándome a proyectos para evitar pensar en la situación, pero el peso de todo se estaba volviendo demasiado para soportarlo solo. Entonces, ¿en serio esperaban que les dieras todo tu salario?, preguntó Marcus, con su café olvidado mientras escuchaba mi historia. ¿Y lo tenían todo escrito en hojas de cálculo y todo? Asentí, todavía encontrando difícil creerlo yo mismo. Lo tenían todo planeado. Papá incluso tenía un contrato redactado para que yo lo firmara. Marcus negó con la cabeza con incredulidad. Hombre, te advertí sobre que la familia se pondría rara con el dinero,
pero esto es de otro nivel. ¿Estás bien? Esa simple pregunta casi me quebró. ¿Estaba bien? Había estado tan concentrado en manejar los aspectos prácticos de la situación, cambiar mi número, asegurar mis cuentas, lidiar con la consulta legal, que apenas me había permitido procesar el impacto emocional. No lo sé, admití, mi voz quebrándose ligeramente. Una parte de mí siente que debería estar devastado por cortar lazos con mi única familia, pero otra parte se siente aliviada, como si finalmente hubiera dejado un peso que he estado cargando toda mi vida. Ambos sentimientos tienen sentido, dijo Marcus. ¿Has considerado hablar con alguien profesional sobre todo esto? Comencé a ver a un terapeuta el año pasado después de mi divorcio, y me ayudó más de lo que esperaba. La sugerencia me tomó por sorpresa. La terapia nunca había sido algo de lo que se hablara en nuestra casa al crecer. Papá lo consideraba un signo de debilidad, algo que solo las personas verdaderamente dañadas necesitaban, pero estaba comenzando a darme cuenta de cuántas creencias poco saludables había heredado de él. Eso podría no ser una mala idea, concedí. Esa conversación con Marcus fue la primera de muchas interacciones de apoyo que me ayudarían a superar los próximos meses. Después de nuestro café, me invitó a unirme a él y a algunos amigos para una noche de juegos ese fin de semana. Sin presión, solo gente pasando el rato, divirtiéndose. Podría ser bueno para despejar tu mente por un tiempo. Acepté la invitación a regañadientes, sin sentirme particularmente social, pero obligarme a ir resultó ser una de las mejores decisiones que pude haber tomado. En el apartamento de Marcus, conocí a Jessica, una diseñadora gráfica con un ingenio rápido y ojos amables, y a Alex, un ingeniero de software de otra compañía que compartía mi interés por el senderismo. Durante algunas horas, pude reír y participar en conversaciones que no tenían nada que ver con el drama familiar o las obligaciones financieras. Al final de la noche, había intercambiado números con ambos, el comienzo de amistades que se volverían cada vez más importantes para mí. La semana siguiente, tuve mi primera cita con la doctora Tamara Chen, una terapeuta especializada en trauma familiar. Al entrar en su oficina, me sentí incómodo y cohibido, todavía medio creyendo que estaba reaccionando de forma exagerada a toda la situación. El distanciamiento familiar es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, dijo la doctora Chen después de que había contado los detalles básicos de lo que había sucedido, y contrariamente a la creencia popular, rara vez es una decisión que la gente toma a la ligera o sin una causa significativa. Durante las siguientes sesiones, la doctora Chen me ayudó a desempaquetar no solo la reciente confrontación, sino años de trato desigual, abandono emocional y el complicado dolor de perder a mi madre mientras simultáneamente perdía el apoyo emocional de mi padre. Lo que estás describiendo suena como un patrón de dinámicas familiares narcisistas, explicó durante una sesión particularmente perspicaz. Tu padre posicionó a Kyle como lo que llamamos el niño de oro, y a ti como el chivo expiatorio. Estos roles no se tratan de quiénes son ustedes como individuos, sino de lo que representan y cómo sirven a las necesidades del narcisista. Aprender sobre estas dinámicas fue a la vez doloroso y liberador. Me ayudó a comprender que el trato que había recibido no era porque fuera no amado o indigno, sino por las propias limitaciones y problemas de mi padre. Uno de los aspectos más desafiantes de la terapia fue lidiar con la culpa. A pesar de todo, todavía a veces sentía que estaba abandonando a mi familia, particularmente a Kyle. Tu hermano es un adulto, me recordó suavemente la doctora Chen. Al negarte a seguir permitiendo su dependencia, podrías estar haciéndole un favor a la larga. A veces, lo más amable que podemos hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias naturales de sus acciones. Fuera de la terapia, estaba construyendo lentamente una red de apoyo. Las noches de juegos con Marcus y sus amigos se convirtieron en una ocurrencia regular. Jessica y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café los miércoles por la mañana antes del trabajo, un pequeño ritual que me daba algo que esperar a mitad de semana. Alex me presentó a un grupo de senderismo que se reunía mensualmente para explorar senderos alrededor de Phoenix. Unos 3 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de la hermana de mi madre, la tía Diane. Habíamos perdido el contacto después de la muerte de mamá, principalmente porque papá había desanimado el contacto con el lado de su familia. Trevor, acabo de escuchar de Linda sobre lo que sucedió entre tu padre y Kyle, comenzó su mensaje. Quiero que sepas que no creo en la versión que está circulando.
Tu madre siempre se preocupó por cómo Gerald favorecía a Kyle, incluso cuando todos eran jóvenes. Si estás dispuesto, me encantaría reconectarme y escuchar tu versión de la historia. Reunirme con la tía Diane para almorzar el siguiente fin de semana fue como encontrar un pedazo de mi madre que pensé que se había perdido para siempre. Tenía la misma sonrisa cálida, el mismo interés genuino en mi vida y bienestar que mamá siempre había demostrado. Tu padre siempre fue así, reveló mientras compartíamos el postre. Incluso cuando estaba saliendo con tu madre, había señales. Podía ser encantador y generoso un minuto, y luego frío y reservado al siguiente. Tu abuelo nunca confió en él. Compartió historias sobre mi madre que nunca había escuchado, su fuerza y resistencia, su naturaleza protectora cuando se trataba de mí. Ella siempre se preocupó de que Gerald también favoreciera a Kyle. Obviamente, solía hablar conmigo sobre eso, sobre sus temores de lo que podría pasar con la dinámica familiar si algo le sucediera. ¿Por qué se quedó con él?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. La tía Diane suspiró. Tu madre amaba profundamente y creía en el compromiso. También creció en una época en la que el divorcio todavía estaba algo estigmatizado. Para cuando le diagnosticaron cáncer, creo que estaba más concentrada en pasar el tiempo que le quedaba con ustedes que en hacer cambios importantes en la vida. Aprender sobre estos aspectos de la relación de mis padres me ayudó a comprender que la disfunción en nuestra familia tenía raíces que precedieron a mi nacimiento. No era algo que yo hubiera causado o pudiera haber solucionado, sin importar cuánto me esforzara. A medida que pasaban los meses, continué trabajando en mí mismo tanto en terapia como a través de la autorreflexión. Comencé a llevar un diario, una práctica que la doctora Chen había sugerido y que me ayudó a procesar mis pensamientos y rastrear mi progreso emocional. Me uní a un grupo de apoyo para adultos distanciados de miembros de la familia donde encontré comprensión de otros que habían tomado decisiones difíciles similares. El proceso de curación no fue lineal. Hubo días en que me sentí fuerte y confiado en mi decisión, y otros en que el dolor me golpeaba inesperadamente, dejándome cuestionando todo. La primera temporada navideña sin familia fue particularmente difícil, pero Jessica me invitó a unirme a la cena de acción de gracias de su familia, y Marcus me incluyó en sus planes de Navidad. Lentamente, estaba construyendo una familia elegida de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Estaba aprendiendo que las conexiones familiares pueden ser sobre respeto mutuo y cuidado genuino, no obligación y explotación. 6 meses después de cortar el contacto, recibí mi primera comunicación directa de mi padre desde la confrontación. Era un breve correo electrónico que simplemente decía: necesitamos hablar. Las cosas han cambiado. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, sintiendo el tirón de la esperanza pero también la precaución nacida de la experiencia. Cualquiera que fuera este nuevo desarrollo, sabía que lo enfrentaría desde una posición de mayor fortaleza y claridad de la que había poseído 6 meses antes. El viaje de establecer límites y priorizar mi propio bienestar había sido desafiante, pero también había sido transformador. Ya no era la persona desesperada por la aprobación a cualquier costo. Había encontrado mi voz, y lo que es más importante, había encontrado mi valía. 6 meses se convirtieron en un año, y la vida había tomado un nuevo ritmo. Había sido ascendido de nuevo en el trabajo, esta vez a líder desarrollador con un pequeño equipo bajo mi guía. Mi apartamento, que antes era solo un lugar para dormir entre turnos de trabajo, se había convertido en un verdadero hogar decorado con fotos de senderismo de viajes con Alex y el grupo de senderismo, estanterías llenas de títulos recomendados por Jessica e incluso algunas pequeñas plantas que estaba orgulloso de haber mantenido con vida. Después de mucha consideración y discusión con la doctora Chen, había decidido responder al correo electrónico de mi padre con límites claros. Estoy abierto a hablar, pero solo con un terapeuta familiar presente. Inicialmente se resistió a la sugerencia, alegando que podíamos resolver las cosas nosotros mismos, pero finalmente aceptó cuando dejé claro que era mi única condición para restablecer el contacto. Nuestra primera sesión había sido tensa e incómoda. Papá llegó luciendo más viejo de lo que recordaba, el año pasado claramente había pasado factura. Kyle estaba notablemente ausente. ¿Dónde está Kyle?, pregunté mientras nos acomodábamos en la oficina del terapeuta. Papá se movió incómodo. Se mudó hace 3 meses. Consiguió un trabajo en un almacén y está compartiendo un apartamento con algunos amigos.
La noticia me sorprendió. De verdad consiguió un trabajo y se mudó. No tenía mucha opción, admitió papá a regañadientes. Después de que te fuiste, las cosas se pusieron difíciles financieramente. Le dije que tenía que comenzar a contribuir. Fue lo más parecido a la reivindicación que podría haber imaginado. Sin mí allí para servir como el banco familiar, papá finalmente se había visto obligado a empujar a Kyle hacia la independencia. La sesión de terapia en sí fue desafiante. Papá todavía luchaba por asumir la responsabilidad de su papel en nuestro distanciamiento, frecuentemente recurriendo a frases como, hice lo mejor que pude y no entiendes lo difícil que fue. Pero también hubo momentos de genuina reflexión, breves vislumbres de conciencia que sugerían que podría ser capaz de cambiar. Al final de la sesión, mientras estábamos programando un seguimiento, papá torpemente me entregó un sobre. Escribí algunas cosas que debería haber dicho hoy pero no pude sacar. Tal vez puedas leerlo antes de la próxima vez. Acepté el sobre con cautela, sin abrirlo hasta que estuve solo en mi auto. Dentro había una carta que, aunque no era exactamente una disculpa, era quizás la comunicación más honesta que había recibido de mi padre. Trevor, ahora me doy cuenta de que fui injusto contigo al crecer. Después de que tu madre murió, luché más de lo que dejé ver. Kyle me la recordaba, y concentrarme en él fue más fácil que lidiar con mi dolor. Eso no fue tu culpa, y merecías algo mejor. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero intentar tener algún tipo de relación contigo en el futuro si estás dispuesto. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Durante los siguientes meses, continuamos las sesiones de terapia, reconstruyendo lentamente una relación que, aunque no era cercana, al menos se basaba en una base más honesta que antes. Kyle y yo tuvimos nuestra propia reconciliación, aunque surgió de manera diferente que con papá. 3 meses después de que supe que se había mudado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Es Kyle. Conseguí un nuevo teléfono. ¿Podemos hablar? Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestros respectivos apartamentos. El Kyle que apareció era diferente del joven con derechos que había dejado atrás hace un año. Se veía cansado pero más sensato, usando el uniforme de su trabajo de almacén, al que había venido a reunirse conmigo directamente después de su turno. Te debo una disculpa, dijo después de que torpemente habíamos pedido nuestras bebidas. Fui un verdadero idiota contigo durante años, no solo al final. ¿Qué provocó esto?, pregunté, sospechando de su repentino cambio de opinión. Se rió sin humor. La realidad. Una vez que te fuiste y papá se dio cuenta de que ibas en serio con no darnos dinero, todo cambió. De repente, tuve que conseguir un trabajo, pagar el alquiler, presupuestar los alimentos. Resulta que la vida real es mucho más difícil de lo que pensaba. Hablamos durante casi 2 horas ese día. Kyle compartió sus luchas para adaptarse a las responsabilidades de un adulto, su resentimiento hacia papá por no prepararlo mejor y su gradual comprensión de lo injustamente que me habían tratado todos esos años. Siempre supe que papá me favorecía, admitió, pero me dije a mí mismo que era porque necesitaba más ayuda que tú. Siempre pareciste tan capaz, como si tuvieras todo resuelto. No lo tenía, le aseguré. Solo estaba tratando de sobrevivir. Nuestra relación ahora es cautelosa pero está mejorando. Nos reunimos para cenar una vez al mes, evitando cuidadosamente hablar demasiado sobre el dinero o papá. Kyle está tomando clases en el colegio comunitario ahora, pagando sus propios gastos, y parece haber madurado considerablemente en el último año. Papá y yo también nos hemos adaptado a una nueva normalidad. Hablamos por teléfono cada 2 semanas y nos reunimos para almorzar aproximadamente una vez al mes. Todavía ocasionalmente hace comentarios que demuestran que no ha cambiado completamente su perspectiva, pero respeta los límites que he establecido. Sabe que pedir dinero o mostrar favoritismo hacia Kyle en mi presencia resultará en que termine inmediatamente la interacción. El desarrollo más sorprendente se produjo hace 3 meses cuando papá mencionó que había comenzado a salir con alguien, una viuda que conoció en un evento del centro comunitario. Tener a alguien nuevo en su vida parece haber desviado su atención de tratar de controlar a sus hijos. En cuanto a mí, el ascenso en el trabajo vino con otro aumento de salario, lo que me permitió comenzar a ahorrar para el pago inicial de una casa pequeña.
He estado saliendo con Jessica durante los últimos 4 meses, una relación que se desarrolló naturalmente a partir de nuestra amistad y se basa en el respeto y el apoyo mutuo. El grupo de senderismo se ha convertido en una parte central de mi vida social, proporcionando tanto aventura al aire libre como comunidad. Lo más importante, he aprendido a valorarme a mí mismo y a reconocer cuando las relaciones son saludables frente a las de explotación. He construido una vida llena de personas que me aprecian por quien soy, no por lo que puedo proporcionarles. El viaje no ha sido fácil. Hubo muchas noches en que cuestioné mi decisión, muchos momentos de dolor por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve. Sin embargo, a través del dolor llegó el crecimiento y una clase de libertad que nunca antes había experimentado. Si bien no podía elegir a mi familia, me di cuenta de que podía elegir cómo responder a ellos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es dejar de permitir un comportamiento dañino. Todavía estoy abierto a tener a mi padre y a mi hermano en mi vida, pero solo si pueden respetarme como un igual. Hasta entonces, me estoy concentrando en construir la vida que merezco, rodeándome de personas que me valoren por quien soy, no por lo que puedo darles. ¿Alguien más ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete a mi canal para más experiencias de la vida real. Y si conoces a alguien que pueda estar luchando con dinámicas familiares similares, comparte este vídeo con ellos. A veces saber que no estás solo en estos desafíos hace toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, su valía no está determinada por cómo los tratan los demás, sino por cómo eligen tratarse a sí mismos.